A ver, Oscar, yo creo que es importante en esta mañana, sin duda alguna, conocer desde tu perspectiva que has estado en el análisis oportuno de temas, no solo desde el punto de vista de la educación, sino de la investigación misma, que tiene que ver aspectos que rodean la parte social, la parte política, la parte económica. ¿Cómo ves el país? Creo que hay un factor, digamos, importante desde el punto de vista de la información que recogemos en las encuestas. El punto de quiebre, digamos, desde el punto de vista político, entre lo que sucedía en el pasado y lo que sucede actualmente, es por decirlo de alguna forma, la desconexión emocional entre los políticos y la ciudadanía. Este gobierno, su equipo, no solo el presidente, sino también el equipo, ha mantenido una relación, digamos, casi permanente con la gente, a través de iniciativas, a través de políticas, a través de programas, digamos, de aspectos para algunos positivos, para otros negativos, pero sí se mantiene esa conexión política-ciudadanía, que no era usual. Antes ganaban, se desconectaban de la gente y seguían haciendo sus actividades desconectados. La gente va viendo que hay un acercamiento que es parte del reclamo histórico. La gente en su momento, cuando, digamos, electoralmente generó este cambio, le envió un mensaje a los partidos de oposición, en este caso, ¿verdad? Arena y FMLN, por lo que pasó, por la forma de comunicarse, por los temas de corrupción, etcétera. Hay todo un mensaje electoral que le envía a la gente a los políticos. Hay una reacción, una respuesta ciudadana en todas las evaluaciones que hemos hecho. Hemos discutido con el equipo los resultados. Hemos realizado estudios para comprender, por ejemplo, estos estudios de humor social y político, lo que buscan es entender el estado de ánimo de la gente frente a la realidad política. Creo que sí se ha dado esa conexión de carácter emocional. La gente, digamos, empezó, creo yo, con el tema de pandemia, ¿verdad? Cuando se dieron las canastas, se dieron los $300, entonces la gente percibió un gobierno que estaba respondiendo a una problemática. Nosotros hicimos una pregunta que me parece muy importante, que es la lámina 34, y que la hemos hecho en 2 ocasiones. En general, ¿usted cómo está? ¿Verdad? Mucho mejor que antes, igual que antes, peor que antes o mucho peor que antes. Y 43%, 43.9% te dice mejor que antes. 22% te dice mucho mejor que antes. Es decir, ahí estamos sumando 66% de la población. 6 de cada 10 te dicen que están mejor. 23% te dicen que están igual, 7% que están peor y 1.9% mucho peor. Es decir, hay un sentimiento ciudadano de que todas las políticas están mejorando el nivel de vida. Esta etapa de la política o del plan control territorial, también considerando que surge en un contexto, digamos, muy polémico, que son los hechos de finales de marzo, donde hay una serie de homicidios atípicos que intentan explicar que hubo algo ahí que se quebró, ¿verdad? Pero en términos general, digamos, la conclusión, más allá de todo el debate y la discusión, si hubo o no una negociación, una tregua que se rompió, al final la gente está valorando positivamente, ¿verdad? El rumbo de las políticas de seguridad. Nosotros hemos hecho, como te dije, 9 mediciones de 2020 para acá, muchas mediciones para entender y desde múlticles puntos de vista. Es el 8.8, perdona que si estoy 808. 808, ¿verdad? Que esa es la ponderación de la gestión, ¿verdad? Del presidente. Del presidente que fue la que al principio mencionábamos.
Exactamente, pero hay otro fenómeno que es atípico, digamos, cuando comparas lo que sucedía antes. Cuando nosotros evaluamos antes al presidente y a ministros, la gente discriminaba y evaluaba bien o mal a determinados ministros. Ahora sucede un fenómeno. Todos los ministros tienen casi la misma evaluación. O sea, hay un fenómeno de transferencia que le da el presidente a su equipo de gobierno. Desde la decisión de Bitcoin, ahí aparece un bache en el camino político. Es la única encuesta donde mucha gente se retrae y no apoya la decisión. Cuando uno ve el panorama macroeconómico, seguimos viendo un El Salvador que no ha cambiado mucho en su ADN macroeconómico. Dependemos de las remesas siguen creciendo, ralentizadas, pero crecen, pero cada vez menos es ese crecimiento. Importamos mucho más que lo que exportamos. Entonces, y bueno, aparecen todos estos temas de las calificaciones de riesgo, de los préstamos, de la compra y venta de bonos. Entonces creo que ahí está la clave, digamos, del futuro político de este gobierno. Ahora entendería yo, interpretando un poquito estos datos, es que la apuesta del presidente es ir buscando resolver el segundo gran problema que históricamente han tenido las encuestas, sí, que es el económico, sí, ¿no? Que no es fácil porque tampoco... Por lo que se describe de la dependencia, sí, que tú bien planteas. Exactamente. ¿Verdad? Depende mucho de factores externos, sí, de comportamientos de los mercados, pero bueno, la gran apuesta también era el Bitcoin, y el Bitcoin como tal no ha sido una panacea. Cayó el valor, yo creo que hoy en día andan 19,000, 20,000 dólares, y cuando se empezó con ese proyecto andaba por los 60,000 dólares. Entonces ese es como el primer salto al vacío del presidente, que no ha funcionado, ni el uso masivo de la wallet, del archivo wallet, etcétera. Así que habrá que ver cómo evoluciona, ¿verdad? Cómo van los indicadores y cuáles son las decisiones que se han tomado. O sea, en el correr del tiempo vimos que hubo subsidios para paliar la crisis de la inflación, pero el conflicto entre Ucrania y Rusia parece que se va a complicar, y si eso se complica, eso va a tener más efectos colaterales a nivel global, ¿verdad? Tenemos tasas de deserción escolar muy altas y que no se han resuelto ni en el pasado ni en el presente. Entonces, yo creo que eso sí es importante decirlo. Si no resolvemos el problema de la deserción escolar, pues difícilmente este país va a cambiar. Vamos a seguir moviendo piezas, pero en realidad los problemas de fondo no se van a modificar. Cualquier reforma educativa, la que sea, para que sea exitosa, debe partir del docente, ¿verdad? Y ese tema es un tema muy álgido para las políticas educativas y para los ministros, el tema de la dignificación docente. Si tú lees todos los planes de educación que han existido desde los acuerdos de paz para acá, todos hablan de dignificar al docente, pero nadie lo dignifica. Le preguntamos a la gente sobre el tema de educación sexual, dónde se debería de hacer, y como pueden ver en la gráfica, el 82% dice en el hogar, 9% una minoría en la escuela, 0.6 no se debe educar, 6.7 a partir de los 15 años. O sea, la sociedad salvadoreña, por los mismos resultados de esta encuesta, es sumamente conservadora y religiosa. Es un tema delicado, porque si bien la gente te dice en el hogar, pero nadie lo hace.
O sea, es un poco contradictorio. Es un tema complejo de hablar con los adolescentes. Yo creo que el INFOD, que es el Instituto de Formación Docente, por lo que tengo entendido, aunque no conozco en detalle, estaba a cargo de la selección de contenidos o de la compra de enlatados también para la educación sexual. Y por lo que vi y lo que oí, como que el programa que presentaron en la franja educativa era un contenido muy progresista sobre el tema, excesivamente progresista. Entonces hubo reclamos y bueno, rodaron cabezas a raíz de ese reclamo por el manejo muy explícito y poco conservador para el estándar nuestro. No debemos olvidar también que, bueno, por otro lado, nuestro sistema educativo es de un Estado laico. Sin embargo, siempre el Ministerio de Educación ha estado históricamente propenso a recibir presiones de grupos religiosos, ¿verdad? En cómo abordan el tema de la sexualidad. Me acuerdo que en los 90 se intentó publicar un manual de educación sexual y hubo rechazo, intervino la iglesia. Entonces el Ministerio de Educación a veces cede a estas presiones y bueno, y hay que ver la forma, ¿verdad? Cómo se pretende educar, la sensibilidad, cómo abordar estos temas, ¿verdad? Creo yo que es clave. En la primera encuesta de humor social hicimos mediciones emocionales de cómo, digamos, se veía la gente frente a la escala de emociones clásicas de Paul Ekman y cómo valoraban, digamos, a los políticos. En esta encuesta sí preguntamos cosas sobre la concepción del concepto amor, que la gente lo ve como un sentimiento. Preguntamos si consultaban el horóscopo y 1 de cada 10 sí lo consulta como una herramienta. Preguntamos si creían o no en el destino. 4 de cada 10 creen en el destino. Si creían que había algo después de la muerte. Siempre hacemos un pool de preguntas más de profundidad para cruzar, para tener datos y entender cómo está viviendo la gente. Son preguntas, digamos que a algunos les pueden parecer absurdas, pero al final son las preguntas del día a día, ¿verdad? Si tú crees o no en el destino, si tú crees o no en el horóscopo, si tú crees o no en qué sé yo, en una serie de aspectos culturales, eso definen al ser salvadoreño y definen la sociedad. El tema del medio ambiente sigue todavía, digamos... es el más invisible y creo que se refleja un poco en lo que vivimos en este invierno. Se refleja en las prácticas de tirar basura en cualquier lado, se refleja en la poca importancia que le damos a la contaminación de plásticos, a la contaminación del río Lempa, a la poca importancia del impacto de las mineras de Guatemala en el río Lempa, la cantidad de episodios que vivimos en el invierno. Ahí están reflejados en esa tabla donde, digamos, donde es el único concepto que no aparece como valorado por la gente. Sumamente preocupante. Es hablar también del presupuesto general de la nación, que está próximo, bueno, ya se presentó, ¿no? Y eso va bajo la mirada de poder estimular aspectos que tienen que ver con la responsabilidad del Estado para pagar y por supuesto también estimular la inversión, ¿cierto? Claro que sí. En este caso el presidente pone en primer lugar al ciudadano y el enfoque principal es una gran inversión en materia social. Eso requiere implementaciones importantes de inversión en materia de seguridad, en salud ciudadana y por supuesto en educación, que son 3 ejes en los cuales es muy importante enfatizar. Y el cuarto, por supuesto, es todo el desarrollo en infraestructura, no solamente infraestructura que es administrada por el Ministerio de Obras Públicas, sino que toda la infraestructura pública que genere inversiones privadas en todo el territorio nacional. Creo que ha sido evidente de parte del presidente Nayib Bukele cuál es su apuesta principal. Vemos que las grandes naciones del mundo que empezaron a desarrollarse y ahora son potencias mundiales, tuvieron inversiones importantes en educación,
cosa que en el pasado no se le dio ese nivel de relevancia. En cuanto a este caso, la prioridad del presidente es la educación, la formación de nuestros niños y, por supuesto, incluso generar una ley que ha sido iniciativa de la primera dama, que lo ha liderado, para que haya ese vínculo, para que haya esa formación y se le dé ese nivel de importancia. El Plan Control Territorial, ha sido un éxito rotundo. Y hemos visto cómo el mes de septiembre se cerró como un mes histórico a nivel de todo lo que es El Salvador en cuanto a 0 homicidios. Eso ha sido muy importante. El mes más seguro que hemos tenido ha sido totalmente evidente. Cada una de las instituciones cómo ha articulado y ha hecho su trabajo. Si vemos este consolidado de 3.471 millones de dólares en estas apuestas importantes, los salvadoreños saben sus carencias, saben de lo que adolecían y cosas que nunca le dieron importancia en el pasado. Y cuando vemos que hay un ciudadano que pierde la vida en manos de la delincuencia, vemos cómo el presidente de inmediato se activa y se pone de frente, junto con cada uno de los actores fundamentales de este caso, como es el Gabinete de Seguridad. Si vemos la parte económica, la parte educativa, la parte de seguridad, se convierte en una herencia para los salvadoreños. El país nunca creció como debía ser. El país nunca tuvo la oportunidad y si hubieron inversiones, hubieron apuestas porque el salvadoreño es reconocido por ser luchador. No depende de un gobierno que tomó malas decisiones, sino que han sido personas en la historia que yo he sido testigo de inversionistas nacionales e incluso han abierto las puertas a inversionistas extranjeros para que el país siempre sea un país querido. Ahora bien, tenemos que pensar en el futuro. Y el futuro se construye ahora. Cuando nosotros hace 4 meses recibimos al propietario de esta aerolínea que mencionabas hace un Arajet, ¿sí? Arajet, que es una empresa dominicana que estamos hablando de billones de dólares en inversión, 40 Boeing 737 MAX, que dijeron vamos a iniciar operaciones en El Salvador. A mí me llamó fuertemente la atención no solamente el nivel de interés de parte de ellos, ese nivel de compromiso, de admiración y ver ser un país como República Dominicana, que sabemos que es un destino turístico reconocido a nivel mundial, dijeron vamos a apostar por El Salvador. Y este fue el primer vuelo comercial que se lanzó el 17 de septiembre, 3 meses después de que el presidente lo recibió en su despacho en Casa Presidencial. Cuando conocemos el interés de los salvadoreños, si quisieran que el presidente continuase gobernando, que el presidente pueda ser reelegido, 9 de cada 10 salvadoreños aprueban esa decisión. ¿Por qué? Porque cualquiera quiere que estas acciones de un gobierno tan eficaz, de un gobierno proactivo, un gobierno transparente, un gobierno que piensa en absolutamente todo, pues mantenga las riendas del país, porque el país tenemos deudas históricas que este gobierno ha venido cerrando esas brechas y pagando esas deudas históricas. Ahora incluso vemos cómo más salvadoreños vienen a invertir, no solamente a hacer su casa, que eso sí, nosotros hemos visto cómo el salvadoreño que está pendiente. Este año estamos proyectando recibir 8.000 o un poco más de millones de dólares en remesas. Creo que eso es un dato muy importante. El 25% de los salvadoreños recibe remesas mes con mes, pero pasar de la remesa del gasto a la remesa de la inversión es una oportunidad para todos. No olvidar que somos servidores de la gente, permite de que entre diferentes instituciones no haya competencia, no haya rivalidad, al contrario, trabajemos como un solo equipo y esto incluso involucra a nuestros embajadores. En lo personal, cuando nosotros vemos todas las partes de inversiones, toda la parte de conectividad, porque hablar de inversiones de futuro, de inversiones de gran infraestructura, no puede avanzar sin cosas tan importantes como estas. Como yo repito, este es el andamiaje para que nosotros podamos construir sobre él todos estos grandes proyectos de país que el presidente ha prometido y está cumpliendo. Creo que cuando hablamos de cómo nos vemos hacia afuera, es muy importante retomar el mensaje que dio el presidente en las Naciones Unidas. Ese mensaje genera tres aspectos muy importantes. Uno, reconocer de que El Salvador es un país de cambios, es un país que está en reconstrucción,
y al mismo tiempo demostrar con pruebas cómo hemos convertido El Salvador, después de ser el país más peligroso del mundo, ahora a ser a un paso de ser el país más seguro de América Latina. Y no solamente eso, tenemos claro de que incluso dentro de los factores económicos y algo tan famoso que se habla hoy en día, que es la inflación, nuestro país es de toda Latinoamérica el tercer país con menor inflación, menores tasas de inflación, porque han tomado medidas este gobierno.